Hola a todos, muchísimas gracias por la presentación. Eh, Vamos a ver, lo que pretendo hoy es daros una conferencia, una mini conferencia de media horita, que no sea muy ladrillos, pero en la que bueno, antes de nada dejadme que coja esta slide de aquí, la mande para un lado, la mande ahí para encima de esa silla. De hecho, se me mueve un poquito así la veis entera. Lo que voy a intentar es hablaros de la interacción entre el turismo y la tecnología, algo que estáis hartos de conocer porque lo habéis vivido a lo largo del tiempo, ¿no? La industria del turismo ha tenido mucha interacción con el mundo tecnológico, ¿no? En este caso, no es Internet como fue hace algunos años, ¿no? Sino la inteligencia artificial, una tecnología enormemente potente, con muchísimas posibilidades, con muchísimas capacidades para cambiar las cosas, ¿no? ¿Y por qué esto creo, estoy convencido de que requiere un cambio de mentalidad? Parece algo que es fundamental entender, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar eso, del pasado. Si nos remontamos al turbio pasado, pues podríamos hablar de cómo la tecnología ha impactado a la industria del turismo, ¿no? De cómo, por ejemplo, las agencias de viajes sufrieron la llegada de Internet, ¿no? Y hasta que han sido capaces de adaptarse a ella, pues yo creo que se han convertido en algunos de los actores más maltratados de la industria, según mi modesta opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana mucha gente que aprendió a utilizar una tecnología muy sencilla como Internet se dio cuenta de que tenía de repente acceso, podía poner sus manos sobre la información que antes solamente tenían ciertos actores especializados y empezaron a montarse la guerra por su cuenta, ¿no? Y a prescindir en muchos casos de la agencia de viajes, ¿no? Entonces, pues ha llevado un tiempo hasta que las agencias de viajes han sido capaces de adaptarse a ese nuevo contexto, ¿no? También vamos a hablar del futuro. Si tomamos la bola de cristal e intentamos entender qué puede ocurrir en un escenario en el que la inteligencia artificial llega, como llegó Internet en su momento, a cambiar ese contexto y permite que muchas personas utilicen la inteligencia artificial para cosas que a lo mejor hoy en día les hace una agencia o les hace otro actor de la industria, ¿no? Entonces vamos a intentar hablar un poco de estas cosas. Empecemos por ese tipo de cuestiones, ¿no? No sé cuánto suena este hombre, debería sonaros, aparte de ser una persona muy rica, es pues el CEO de una compañía que nos afecta absolutamente a todos los días y al mundo del viaje, del turismo mucho más, ¿no? Es Sundar Pichai, es el CEO de Google, el CEO de Alphabet en realidad, que es la compañía que posee Google y todas las demás compañías de Google, Waymo, la de los coches autónomos, Nest, la de los termostatos, etcétera, ¿no? Sundar un indio, una persona, un ingeniero de la India que emigró a Estados Unidos y que ha llegado a dirigir una de las empresas más potentes y más importantes de los Estados Unidos. Aquí tenéis a Sundar en su salsa, en lo que se llama el Google I.O., ¿no? Una conferencia en la que intenta convencer a personas que no trabajan para Google para que utilicen la tecnología de Google. Aquí estaba enseñándoles concretamente una cosa, bueno, el Google Assistant en su última versión. Normalmente el Google Assistant lo conocéis, lo llevas en el teléfono y le dices, OK Google, en vez de teclear le dices, OK Google, búscame cualquier cosa, OK Google, ¿a qué hora juega mi equipo? OK Google, ¿qué tiempo hace? También puedes mirar por la ventana, pero bueno. ¿No? Entonces, para este tipo de cosas, pues está muy bien, ¿no? Hay algunos que a lo mejor tenéis el asistente de Google, el Google Assistant, en casa como un electrodoméstico, un cacharrito blanco de este tamaño más o menos, que lo pones en el salón y es como Alexa, como la Alexa de Amazon, pero en versión Google, ¿no? Y le dices, OK Google, lo que quieras, ¿no? Bueno, aquí estaba intentando vender lo que es la siguiente versión del asistente, al que tú le puedes pedir cosas más sofisticadas. Por ejemplo, le puedes decir, OK Google, quiero cortarme el pelo mañana entre las 10 y las 12 de la mañana, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el asistente? Claro, conseguirte un hueco para cortarte el pelo en una peluquería mañana entre las 10 y las 12. Y en la mayor parte de los casos las peluquerías no tienen página web ni puedes hacer reserva vía web, con lo cual, ¿qué tiene que hacer? Llamar por teléfono. Aquí vais a escuchar, en perfecto inglés, por supuesto, con acento americano-californiano, una llamada de teléfonos entre el asistente de Google de una chica que se llama Lisa y que le ha pedido exactamente eso. OK Google, quiero cortarme el pelo mañana entre las 10 y las 12, y la chica que contesta al teléfono en la peluquería, ¿no? Ahí va la llamada de teléfonos. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Eso es un robot. Sure, give me one second. Esta es la chica de la peluquería. Mm-hmm.
robot te dice, Sure. What time are you looking for around? ¿y ahora? At 12 p.m. A las 12. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. No tiene. A esa Do you hora. have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Le decimos, Depending on what service she would like. What service is she looking for? ¿qué quiere hacerse? Just a woman's haircut for now. Solo corta. Okay, we have at 10 o'clock. Parece las 10. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. ¿Qué os parece? Llamada de teléfonos que si no os llego a decir que la estaba haciendo un robot, es decir, la estaba haciendo un asistente de inteligencia artificial que Lisa lleva en su bolsillo y al que simplemente le ha dicho, ok, Google, búscame hora para cortarme el pelo mañana entre las 10 y las 12, no habríais podido deducir que no era una persona, ¿no? Porque de hecho es un asistente de inteligencia artificial que incluso dice, que no está mal, ¿eh? Es una prestación bastante avanzada, porque el es lo que se llama la función fática del lenguaje. Tú lo haces para que la otra persona sepa que aún estás ahí. Fijaros qué rollo más psicológico, ¿no? Y sin embargo es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, fijaros qué curioso. Esto, no sé, podéis jugar con él, es muy divertido. O sea, si os vais a páginas como esta, por ejemplo, podéis entrenar un algoritmo leyendo unos cuantos textos para que hable con vuestra voz. A partir de ese momento tú puedes teclear y el algoritmo habla con tu voz. Es decir, te ha robado la voz y puedes utilizarla para lo que buenamente quieras, ¿no? También se puede hacer al revés. Yo puedo subir una foto y decirle que me ponga otra voz. Por ejemplo, no sé si os había dicho, pero una de las cosas que más me gusta en el mundo es cantar ópera, ¿no? Aquí me tenéis. No suena mal, ¿no? Como veis, es muy sencilla. Te vas a una página como esta, Singing Portraits. De hecho, te regala los 2 primeros, creo. Después hay que pagar, ¿no? Pero en principio tú subes una foto, yo subí una foto de carné y ahí estoy. La otra canción con la que podía probar era el Call Me Maybe y me parecía menos digna para un profesorio como yo, ¿no? Pero, como veis, es muy sencillo jugar con la inteligencia artificial generativa o jugar con, esto se llama un deepfake, ¿no? El hacer un vídeo falso simulando incluso el movimiento de los labios, ¿no? Entonces, no sé, fijaros que dejamos aquí a Jackie Chan diciendo, ¿esto qué coño es? ¿No? O sea, aquí se puede hacer de todo. Entonces, dejadme que os dé un poquito no sé, de parte educativa sobre todo esto, la explicación más sencilla que hayáis oído nunca sobre inteligencia artificial, ¿no? Sobre machine learning. Este es mi primer ordenador, ¿no? Mi primer ordenador era ese. Como veis, las canas no me las pinto, son de verdad. Tengo ya una edad, ¿no? Mi primer ordenador era eso. Mi primer portátil, de hecho, era este, también fósforo verde, como podéis ver, pantalla de fósforo verde, y pesaba 10 kilos el maldito portátil, no está mal, o sea, para hacer brazo bien, no como los de ahora son para gente blandita, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se hacía con esto? Pues os cuento. O sea, básicamente lo que haces con un ordenador es utilizar reglas. Las reglas están ahí porque alguien las ha programado. Puede ser tú si sabes programar o puede ser el programador del Word si lo que quieres es escribir. Las reglas del Word que dicen que cuando tú tecleas unos datos, las reglas hacen que esos datos aparezcan en la pantalla o en un papel si lo imprimes, ¿no? Con un formato determinado, un tamaño de letra, un tipo de letra, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las reglas. Los datos, lo que tú tecleas. En una hoja de cálculo exactamente lo mismo. Las reglas son la mecánica de la hoja de cálculo que un ingeniero programó ahí, o un montón de ingenieros juntos programaron ahí, ¿no? Los datos, lo que tú metes, los numeritos que metes en las casillas, cómo los operas, etcétera. Todo esto es programación clásica. Tú tienes unas reglas, introduces unos datos y mediante programación clásica sale una respuesta o unas respuestas, ¿no? ¿Qué son las respuestas? Pues tu documento correctamente formateado o tu hoja de cálculo que funciona, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si a esto cogemos y le damos la vuelta? Imaginaos que somos capaces de suministrarle al ordenador un montón de datos de cosas anteriores, cosas que ya hemos visto en nuestro negocio, y las respuestas que nos generaron. Por ejemplo, un montón de datos de todos nuestros clientes y las características del pago. Si nos pagaron bien, nos pagaron a tiempo, por ejemplo, ¿no? Por poner algo. ¿Qué ocurriría? Que si todo eso se lo metemos al ordenador,
y utilizamos una nueva filosofía que no es la programación clásica, sino que se llama Machine Learning, es decir, le pedimos a la máquina que aprenda, la máquina lo que aprende, lo que deduce, son las reglas que vinculan esos datos y esas respuestas. Es decir, a partir de ahí podríamos meterle los datos de una nueva transacción y que nos dijese la probabilidad de que cobremos o de que cobremos a tiempo, ¿no? Es decir, podríamos hacer predicciones. Pongo un ejemplo muy sencillo. No sé cuántas fotos tenéis en vuestro smartphone, en vuestro teléfono. Tengo muchísimas, porque siempre que me cambio de teléfono me cambio uno más potente y con más capacidad, con lo cual nunca borro fotos, ¿no? Tengo tantas fotos que me suele resultar complicado buscar una en concreto, ¿no? Ahora, hay una lupita allí en la esquina inferior derecha, hay una lupa, ¿verdad? Le doy a la lupa y le puedo decir, por ejemplo, oye, búscame fotos de gatos. Me ha dado por ahí, ¿eh? Porque quiero ver fotos de gatos, unas cuantas fotos de gatos habré hecho. Pues si le digo que me busque fotos de gatos, fijaros qué curioso. El algoritmo no se equivoca. No me saca, todo lo que me saca son gatos, no me saca ninguna foto de un dibujo de un gato, ni de un tío con una camiseta con un gato, ni de una foto de un gato, no. Solo son gatos, tridimensionales, no planos, no un dibujo, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Porque, claro, enseñarle a un ordenador lo que es un gato es complicado. Imaginaos que lo tuvierais que hacer mediante condicionales. Un gato tiene orejitas, tiene rabo. Oye, pues hay gatos que no tienen rabo, que se los cortan, o que hay razas que lo tienen muy cortito, ¿no? Un gato japonés que tiene un rabo como si fuera un conejo, ¿no? Hay, no sé, infinidad de variaciones. El gato puede estar en una postura en la que no parezca un gato. Pues, sin embargo, esto lo hace muy bien. ¿Cómo? Dándole un montón de fotos y todas las que contienen un gato, tú pones una etiqueta que pone gato y le pides a la máquina, correlaciona las fotos que contienen un gato, con el concepto gato. Y la máquina aprende el concepto gato y lo hace muy bien. Entonces, si esto lo seguimos aplicando, llegamos a un momento histórico, ¿no? Cuando la revista Time sacó esta portada, que fue pues noviembre del año pasado, cuando OpenAI, una compañía, sacó ChatGPT y lo puso en el mercado para que todos lo probásemos, ¿no? Y para que se lo educásemos además, ¿no? Claro, ChatGPT es un encanto, podemos hacerle de todo. Le puedo preguntar aquí, por ejemplo, oye, ¿son buenas las conferencias de Enrique Danz? Y, oye, pues me pone de maravilla. Uy, pues te puedo decir que es un tío muy majo, que sus conferencias son muy bien recibidas, que son recomendadas por mucha gente, y tal. Por supuesto, he sobornado vilmente a ChatGPT, pero bueno, entre otras cosas me conocen porque soy muy pesado, porque yo todos los días escribo un artículo, por lo cual ChatGPT le ha tocado entrenarse con muchos de mis artículos y me conoce razonablemente bien, ¿no? Pues ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Curiosamente, ChatGPT conoce muy bien lo que yo escribo. Sin embargo, de mi vida personal conoce menos. Es más, si le pregunto si estoy casado, me encuentro con que me dice que sí, que estoy casado y que mi esposa es María Benjumea, empresaria y fundadora. Lo cual es curioso porque mi esposa, sí, estoy casado, pero mi esposa no es María Benjumea. Peor aún, María Benjumea es la esposa de mi jefe, del fundador del IE, de Diego del Alcázar. ¿Por qué se ha liado o, como se dice ahora, ha alucinado? ¿Por qué ha alucinado el algoritmo? Porque no tiene muchos datos que correlacionar, porque yo no hablo de mi vida personal generalmente en Internet, y sin embargo, pues María Benjumea y yo tenemos muchas cosas en común. Hablamos de cosas parecidas, ella de startups, yo de startups tecnológicas, hemos coincidido muchas veces en escenarios, ¿no? Y pues va y se tira el pisto de que estoy casado con ella. Espero que mi jefe tenga suficiente sentido del humor como para no ponerme en la calle mañana mismo, ¿no? Pero fijaros qué curioso. Esto puede ocurrir. Los algoritmos alucinan. Aquí tenéis un caso de un pasajero de una aerolínea, de Avianca, al que le cascaron un leñazo horrible en la rodilla con el carrito de los refrescos o de la comida. Denunció a la aerolínea y su abogado le preguntó a ChatGPT si había casos en la jurisprudencia similares. ¿Qué hizo ChatGPT? Inventarse varios casos. Y el abogado ya se plantó ante el juez con un montón de casos que se había inventado ChatGPT y no existían. Imaginaos la cara de los abogados defensores de Avianca, ¿no? Flipando y diciendo, pero este tío que está citando aquí, ¿no? Claro, por supuesto le valió una sanción al abogado del pobre lesionado, ¿no? Y seguramente perdió el caso, ¿no? Entonces, pues fijaros qué curioso, ¿no? No siempre nos podemos fiar de estas cosas. Depende de la calidad de los datos que tenga para ser educados. Esto es un algoritmo generativo.
Y los algoritmos generativos generan con lo que tienen, ¿no? Seguramente este abogado habría que haberle dicho, para eso no uses un algoritmo generativo, para eso usa una base de datos jurídica o si quieres un algoritmo que busque en bases de datos jurídicas, pero que no se salgan de ahí, por supuesto que no se inventen nada, ¿no? Es usar las cosas para lo que no son. Pero es verdad, o sea, los algoritmos se equivocan. Si yo educo a un algoritmo con el algoritmo de la vaca Lola, ¿qué sabe de las vacas? Pues que es la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Pues ve una cabeza, ve una cola y dice, pues están separadas 5,2 metros, una vaca mide 5,2 metros. Puedo invitar a todos a leche, con una vaca de 5,2 metros tengo leche para exportar, no me cabe duda, ¿no? Pero como veis, los algoritmos hacen esas cosas y otras peores, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? No quiere decir con esto que los algoritmos se equivoquen siempre. Y desde luego los errores de los algoritmos van reduciéndose con el tiempo a medida que mejora su educación. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? Que surgen flores por todas partes. Es decir, hay compañías haciendo algoritmos de todas formas, tamaños y colores. Si queréis probar uno interesante, por ejemplo, Perplexity. Perplexity.ai, o sea, AI. Perplexity.ai lo que hace es darte, pues si yo le hago una pregunta, fijaros, aquí le voy a preguntar, por ejemplo, ¿cómo puede la IA generativa ayudar a las agencias de viajes? Fijaros lo primero que me da, lo que hay arriba de todo son ni más ni menos que las fuentes, los artículos que he utilizado para darme esta respuesta tan detallada, en la cual me dice que puedo utilizarlo para un montón de cosas, para planificación de rutas, para información de destinos, para un montón de cuestiones que hoy hacemos manualmente, pero que este, digamos, buscador avanzado o copiloto de nuestra actividad puede hacer más rápido y posiblemente con menos errores o mejor, o ya veremos. O, por supuesto, requiriendo el expertise de una persona que sepa de estas cosas, porque no vaya a ser que alucine, que es lo mismo que decir que flipe, ¿no? Y que nos diga una estupidez, ¿no? Pero nos puede ahorrar mucho trabajo. Pensad que lo podemos usar para todo. O sea, nos vamos a encontrar con usuarios que digan, pues estoy planificando, aquí tenéis la pregunta, ¿no? Os lo voy a ampliar porque si no, no se ve bien, ¿no? Voy a hacer semitransparente y así lo podéis leer, ¿no? Estoy pensando un viaje para mi aniversario en septiembre, dime sitios que estén a menos de 3 horas de Londres, ¿no? Pues, ¿qué le propone? Pues le propone que si quiere sol y playa, que se vaya a Málaga, que si quiere montaña y lago, etcétera, etcétera, que se vaya a Annecy, en Francia, y que si quiere arte e historia, que se vaya a Florencia, que se vaya a Florencia. Y le hace un detalle bastante razonable de esos destinos, como veis, ¿no? Entonces, pues, oye, hay que tenerlo en la cabeza, porque este tipo de cosas pueden hacer que mucha gente se encuentre con sus preguntas satisfechas simplemente porque es capaz ahora de buscar con un asistente más avanzado. Pero podemos hacer lo que queramos. Podemos, por ejemplo, hacer una foto a nuestra nevera y decirle al algoritmo, oye, con lo que ves aquí en esta foto, ¿qué me puedo hacer de cena? ¿Y qué me dice? Pues oye, como ve un yogur y unos arándanos y unas fresas, pues me dice, hazte un yogur perfect, que es no sé cuántos, ¿no? O hazte un hummus de no sé cuántos. Vale, tampoco había gran cosa en mi nevera, pero, ¿no? Todo esto con preguntas relativamente sencillas, muy pequeñitas, preguntas muy chorras, muy simples. ¿Qué pasa si empezamos a ponernos las pilas y aprendemos a mejorar nuestras preguntas? Es decir, a preguntar al algoritmo, pero con mucho detalle, mucho nivel de detalle y muchas restricciones. No os olvidéis que estáis hablando con una máquina. Por lo tanto, todo por favor, todo gracias, sobra. La máquina no te lo va a agradecer, ¿no? Y lo que hay que plantearle son restricciones a las respuestas. Aquí tenéis, no intentéis leerlo todo, porque es un coñazo que escribí yo pensando o utilizando ejemplos de mis alumnos. Pedirle a ChatGPT, por ejemplo, que os conteste a una pregunta con un tono determinado, que sea formal o informal o persuasivo o informativo, con un formato determinado, una respuesta de tantas palabras, en forma de carta, en forma de diálogo, en forma de lista de puntos, ¿no? Que actúe como qué, como experto, como profesor, como crítico, ¿no? ¿Qué objetivo tiene esto? ¿Qué contexto tiene? ¿No? ¿Qué palabras clave quiero que utilice? ¿O qué cosas no quiero que mencione? Por ejemplo, quiero que incluya estadísticas, quiero que incluya gráficos, ¿no? Claro, si incluyo todo esto, fijaros qué curioso, o sea, mi pregunta a ChatGPT va a terminar ocupando más que la respuesta que me dé, pero me va a dar una respuesta de mucha calidad, ¿no?
Entonces, lo que se llama prompt engineering. Si seguimos avanzando, veremos otros usos de la inteligencia artificial, por ejemplo, incorporarla al Office que utilizamos todos los días. ¿Qué pasa si yo utilizo en Office, por ejemplo, un copiloto que me permite decirle, oye, prepárame para mi próxima reunión? Y le doy los correos electrónicos de la próxima reunión que tengo. Pues, ¿qué hace? Me genera una lista de puntos de las cosas que debería decir en la reunión. O incluso, oye, prepárame un anuncio de producto basado en estos documentos. ¿Qué hace? Pues me prepara un anuncio de producto, ¿no? O incluso puedo hacer cosas más curiosas. Y fijaros, aquí tenéis, este es el copiloto de Microsoft, el Copilot de Office de Microsoft, pero aquí tenéis el que acompaña a Google Workspace. A Google Workspace le puedo decir, oye, típico rollo enorme de chorizo de emails unos detrás de otros que me los tengo que leer todos y además cabeza abajo para saber de qué va. Pues le puedo decir, oye, no sé, dime de qué va esta conversación tan larga de emails, ¿no? ¿Qué hace? Pues me toma esa conversación, se la lee enterita de arriba abajo y me la convierte en un par de bullet points o 3. Fijaros, hala, en un momentito. Y ahora le digo, oye, contesta que estoy en ello. Pero no contestes estoy en ello, contesta una cosa un poco elaborada. Pues ahí está, ahí lo tenéis. O sea, podríamos llegar a la estupidez más grande del mundo, que es cuando yo le digo a alguien, a mi asistente de inteligencia artificial, oye, conviérteme este bullet point en una conversación, en un email muy florido y muy largo, que parezca que lo he escrito yo, ¿no? Y la persona que está al otro lado dice a su asistente, convierte este peñazo de email largo y florido en un bullet point. Acabamos de hacer una estupidez como la copa un pino, pero bueno, también vale para eso, como veis, ¿no? Entonces me gustaría llevaros a pensar en qué ocurre cuando empezamos a utilizar estas herramientas, el Office de todos los días, para escribir, para mandar correos, para hacer una oferta, para planificar una ruta, para cosas de ese tipo, y utilizamos en ello algoritmos generativos. Si utilizamos en ello algoritmos generativos, nos va a ocurrir una cosa muy curiosa, y es que las cosas que hacemos, las partes más mecánicas de lo que hacemos, las vamos a hacer de una forma mucho más eficiente. Entonces, ¿qué ocurre si hacemos esas cosas de una forma mucho más eficiente? Lógicamente que estaremos mejorando la eficiencia de nuestro negocio, o la eficiencia, la nuestra, en muchos sentidos. Por un lado, estaremos siendo unos trabajadores pues, más actualizados, que saben utilizar las herramientas más modernas y más tal. Por otro, estaremos sintonizando con unos usuarios, con unos clientes nuestros, que ya empiezan a ver esas herramientas o a utilizarlas ellos mismos, con lo cual evitaremos un poco el síndrome de soy el viejuno, ¿no? Que no utilizo estas cosas. Y por otro, estaremos siendo más productivos, es decir, aprovechando mejor el tiempo. Recientemente nos hemos encontrado una investigación muy buena, hecha por varios profesores de Harvard, ¿no? Estos profesores lo que hicieron fue tomar a 700 y pico, 750 consultores del Boston Consulting Group. Es decir, Boston Consulting Group, cuidado, no son consultores, son consultores de los del Meñique Enhiesto, ¿no? O sea, consultores de los más formados de toda la industria de la consultoría, gente, todos ellos con su MBA, muy bien formados, que responden a preguntas muy complejas y que preparan unos informes por los que facturan un bastón, ¿no? Tomaron a esos consultores, dividieron la muestra en dos. A la mitad de la muestra les dijeron, no utilicéis algoritmia generativa, no utilicéis inteligencia artificial. A la otra mitad les dijeron, aquí tenéis ChatGPT 4, que es la versión más avanzada de ChatGPT, lo podéis utilizar para todo lo que queráis. Es más, intentad utilizarlo para todo. Y luego hay otro pequeño subconjunto al que les dijeron, y además de que tenéis esta herramienta, la podéis utilizar para todo, os vamos a dar formación adicional de cómo se utiliza bien, de cómo se le saca de verdad partido, ¿no? Fijaros qué curioso, ¿no? O sea, productividad y cualidad del trabajo, los que no usaron inteligencia artificial son los de la curva esa azulita, y los que sí la usaron son los de la curva verde, los de la roja son los que además recibieron formación adicional, ¿no? Esto debería darnos a pensar muchas cosas, ¿no? En primer lugar, que esto funciona. O sea, que este tipo de asistentes de algoritmia generativa, de inteligencia artificial, en primer lugar, trabajan como trabaja nuestro cerebro. O
sea, si tú tienes una persona a la que acabas de fichar en tu agencia de viajes, vas a tener que enseñarle un montón de cosas antes de que sea productivo, ¿no? Y vas a tener que darle o comunicarle o meter en su cerebro un montón de experiencia. Esto hace exactamente lo mismo, deriva de datos anteriores y acumula experiencia, con lo cual es muy productivo, ¿no? Segundo lugar, podemos utilizar algoritmia generativa tal y como nos viene, el equivalente de usar ChatGPT, o podemos decirle a ChatGPT, como le digo yo, por ejemplo, ChatGPT, tómate estos artículos míos, y te doy 5 o 10 artículos míos en inglés, ¿no? Y apréndete mi estilo. ¿Por qué le digo eso? Porque yo cuando escribo en inglés no soy completamente nativo. Me considero bilingüe, he vivido bastantes años en California, etcétera, etcétera, pero no lo soy completamente. Soy un español hablando inglés. Espero que bien, pero bueno, ¿no? Es decir, tengo mi propio estilo, ¿no? ¿Qué le pido ahora a ChatGPT? Cuando le pido que traduzca un artículo mío, le digo, hazlo utilizando el estilo de mis artículos previos con los que te he alimentado. Como yo he alimentado a ChatGPT con mis propios artículos, ¿qué hace ChatGPT? Fusilar mi estilo y escribir exactamente como si fuera yo. Esto es mucho más potente que si yo simplemente utilizo ChatGPT y me hace una traducción genérica o neutra. Entonces, lo que quiero es que penséis en las posibilidades que tenemos de tomar un algoritmo razonablemente genérico, no tratar de reinventar la rueda, nadie va a inventar un algoritmo para hablar en español o en inglés, porque ya existen y lo hacen muy bien, ¿no? Y lo hacen de manera muy correcta. Pero sí tomar esos algoritmos, alimentarlos con los datos de vuestro negocio, con las bases de datos de vuestros clientes, y que sean capaces de hacer recomendaciones para clientes que a lo mejor ya conocéis, o para hacer rutas de una manera determinada con vuestra personalidad y vuestro estilo, o de, no sé, preferir un tipo de hoteles a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Esa clave, educar al algoritmo con tus propios datos, es la que os va a dar cada vez más ventajas. Y sobre todo, tenéis que pensar, si no os da ventajas a vosotros, se las va a dar a otros y eso es peligroso, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial, el machine learning, el conseguir que vuestro asistente robótico, digamos, aprenda de vuestro negocio, es un poco la nueva línea de currículum. Es lo que los clientes van a buscar. Y si no lo encuentran, se van a ir a buscarlo a otro sitio, porque cada vez más va a ser el estándar de las cosas que hacemos casi todos, ¿eh? Entonces, básicamente lo que va a ocurrir no es que te vaya a sustituir una máquina, ¿no? No te va a sustituir la inteligencia artificial, pero las personas que sepan utilizar inteligencia artificial sí van a sustituir a las personas que se nieguen a aprender cómo se usa la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que os vengo a decir con esto es que estamos repitiendo la historia de otras tecnologías anteriores, de Internet, etcétera, pero lo estamos haciendo de una manera, pues eso, con más experiencia. Ahora tenemos más experiencia y hemos aprendido de batallas anteriores. ¿Qué hay que hacer con esto? Ponerse las pilas, mucho y lo más rápido posible. Empezar a utilizar estas cosas porque, primero, con la garantía de que les vais a sacar partido. Segundo, con la garantía de que vais a tener gente en la industria que os va a querer ayudar a sacarle partido, porque va en su beneficio que vosotros le saquéis partido, ¿no? Y que esas nuevas habilidades que tenéis que desarrollar os van a ayudar a entender cómo vuestro negocio tiene que adaptarse a un contexto nuevo en el que cada vez más la inteligencia artificial va a estar por todas partes, pero literalmente por todas partes, en el trabajo de cada persona que trabaje delante de un ordenador, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto es un poquito lo que os quería comentar hoy. Si os veis un poco así, ¿no? Como esto va muy rápido y me viene el viento y se me ponen, bueno, pues es porque efectivamente temo que esto va muy rápido. Esto va tan rápido que, como bien sabéis, ChatGPT se ha convertido en la innovación tecnológica de adopción más rápida de toda la historia. 100 millones de usuarios en poquísimo tiempo, ¿no? En pocas semanas, ¿no? Entonces, pues, primero, esa velocidad que os parece que tiene el entorno en este momento, os lo parece porque la tiene. Creédmelo, que soy profesor de innovación desde hace 30 y tantos años. Es difícil ver cosas que se muevan tan rápido. Si os veis como si estuvierais en Matrix, pues me temo que es porque estamos en Matrix. Es lo que hay. Es decir, estamos digitalizándolo todo y una vez que lo digitalizas se lo puedes dar de comer a un algoritmo y para que aprenda.
Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y a partir de aquí, pues a eso le llamamos innovación. Y la innovación pues tiene una característica, y es que generalmente la gente la ve como algo positivo. Por lo tanto, las agencias de viajes que sepan ser innovadoras y darle al cliente la demostración de que están utilizando esas herramientas avanzadas son las que tienen más posibilidades de continuar en el tiempo, de mejorar y de crecer en su negocio. Esto es un poquito lo que pretendía contaros hoy, o por lo menos daros unas cuantas piezas de este puzzle. Lógicamente el puzzle tiene muchas más piezas y es mucho más complejo. Y la gran pregunta a partir de aquí es si os veis listos para esto. Si os veis listos para meteros en este lío, para dar un salto tecnológico más, creo que puede ser mucho menos doloroso que el que se dio en su momento, muy mal planificado, muy mal dado, cuando se popularizó la web y los clientes empezaron a hacerse la guerra por su cuenta, ¿no? Pero que de verdad creo que es un momento muy interesante para aprender a incorporar vuestro negocio dentro de un contexto lleno de algoritmia generativa, de asistentes de este tipo y de cosas, digamos, o máquinas que se pueden educar con los fundamentales de vuestro negocio, ¿no? Yo no tendría tanto miedo a la sustitución, yo tendría miedo a ser el viejuno, el que no ha aprendido a usar estas herramientas. Y eso es un poquito no sé, si me aceptáis, el empujoncito que os quería dar, teniendo en cuenta que vuestro negocio, por supuesto, lo conocéis mucho mejor que yo. Yo soy profesor de innovación, que es una cosa muy genérica, ¿no? El entorno de la agencia de viajes y el mundo del turismo lo conocéis mucho mejor que yo, pero de verdad creo que hay muchísima aplicación de todo este tipo de herramientas a vuestro entorno y a vuestra industria. Esto es un poquito lo que os quería decir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dudas, preguntas, aclaraciones o insultos, o lo que queráis, o tomatazos, si queréis, pues a través de cualquiera de mis canales. Os pongo todos mis canales ahí porque los contesto, o sea que bien en mi página en español, en mi página en inglés, en mi LinkedIn, mi correo electrónico, Twitter, lo que queráis. Si queréis la presentación la tenéis en este enlace de aquí o en ese QR de ahí, si os da tiempo de hacerle una fotillo con la cámara. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a los del Tour por la oportunidad de hablar con vosotros y seguimos en contacto para lo que queráis.